comunión para con Dios si es que no ponen su mirada en Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. El que no conoce de Dios, el que no tiene en cuenta a Dios en su vida, se le van a manifestar de alguna u otra manera estas obras de la carne, como los celos, los pleitos, las contiendas, las murmuraciones, las iras. Esto es lo que vemos en el día a día, disensión, y aún en algunos cristianos o algunos que dicen ir a una iglesia también se manifiesta, que se conoce como la amargura, porque han dejado que su vida siga siendo como una vida natural, apartada de Dios y permitiendo prácticas de este mundo, como el tema de la ignorancia, el tema de no estudiar la palabra, el tema de no orar, de no tener comunión con Dios, la mundanalidad, la carnalidad, hacen parte de la constitución de este arbolito que ven ustedes ahí en pantalla, no sé si algunos lo están viendo, hacen parte de las raíces de este árbol y lo que se manifiesta ya es lo que vemos allí: envidias, adulterios, divisiones, fornicaciones, maledicencia, hablar mal de otros, desórdenes, inmundicia y todo tipo de cosas que no convienen. Pero ¿qué si es lo de Dios? Lo de Dios está solamente en Cristo Jesús. Este árbol bueno que ya aparece en la parte derecha de sus pantallas viene como fruto de la vida de Cristo en nosotros, de vivir Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Si tenemos fe, así sea como un grano de mostaza, en la obra que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados, entonces Dios empieza a hacer un trabajo de formación en esa persona, en esa alma, en ese cuerpo, en ese ser que ahora es espiritual, mi cuerpo. Entonces, por este tipo de fruto espiritual, que es la paciencia, la bondad, la benignidad, el gozo, el amor, la mansedumbre, la templanza, por este fruto nos identifican como verdaderos hijos de Dios. Aquí en el fruto del Espíritu está la verdadera identidad de un verdadero cristiano. Así es que se conoce el verdadero Hijo de Dios, que manifiesta este tipo de fruto: el amor, el gozo, la paz, todo lo que es la naturaleza divina, constituida de santidad, la verdad y de justicia de Dios. Entonces, son cosas que yo ya de pronto le había mostrado anteriormente, y que habíamos leído: separados de Cristo, nada podemos hacer frente a Dios. Dios nos acepta siempre y cuando estemos en Cristo, porque Él es el Hijo que se sacrificó para salvar a los pecadores, para purificarnos de la maldición del pecado. Entonces, Cristo le dice a sus discípulos: yo soy la vid verdadera, se lo dice en Juan 15, 1 y 2. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Fruto es algo que beneficia a la humanidad, hace el bien a la humanidad de manera incondicional. Ese es el fruto que pone Dios en nosotros, un fruto de amor verdadero, genuino, que no espera, no busca lo suyo, no deja de ser. Entonces es incondicional. Entonces, por este tipo de fruto, el fruto en el Espíritu en Cristo Jesús, ese es el que glorifica a Dios nuestro Padre que está en el cielo. Ese es el que se debe manifestar en nuestro ser, en nuestro carácter, en el temperamento, que es la vida de Cristo en nosotros, para que ya después podamos hacer con sus dones y Dios nos respalde con su divino poder. Si somos íntegros, Dios nos respalda. Dios ama la sinceridad en lo íntimo, para que nos respalden todo lo que emprendamos. Romanos 7:4 dice: así vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Todos los que estamos en Cristo hemos muerto en la cruz juntamente con Él, viéndolo en la fe y de manera espiritual, para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos. Entonces hay una vida antigua, en su muerte es destruida en la cruz, el pecado, el cuerpo de pecado. Hay una sepultura donde ya todo queda apagado, y hay una resurrección para que la persona viva una vida nueva. Entonces ya somos de otro, del que resucitó a fin, con un propósito, con una visión que Dios tiene para usted y para mí,
como servidores de Él, como servidores en una obra, de una fundación o de una congregación. Entonces, ese fin es que llevemos fruto para Dios. Nosotros llevamos fruto para Dios cuando le hacemos bien a la humanidad, cuando le hacemos el bienestar, cuando buscamos el bienestar de la gente, cuando buscamos la paz de la gente, que reconciliar al mundo con Dios, por ejemplo. Hacerle el bien es ayudarle en su estado de vulnerabilidad, en hacerle el bien sin tener intención de nada a cambio. La intención se ve en el corazón, Dios lo puede ver. Dios no respalda la mala intención, Dios respalda la buena intención. Y la mala intención, tarde o temprano, sale a la luz. Pero Dios, al que lo ve sincero, lo limpiará para que lleve más. Trabajará con esa persona para que lleve más fruto para Dios. Es decir, que glorifica a Dios, lo honra, ¿sí? Por el bien que hacemos, Dios es honrado. Por ejemplo, cuando entregamos unas donaciones a unos ancianos, estado de vulnerabilidad, ellos lo necesitan. Ellos cuando reciben una bendición de esas, ellas glorifican a Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le multiplique. Gracias por recordarse, como nos decían ese sábado. Gracias por acordarse. Algunos le mandaban saludos a todos los donantes, a todos los que habían participado, a toda la comunidad, que muchas gracias por esa obra, que Dios los bendiga. Eso es honra a Dios. Siempre Dios por delante, Dios está siendo glorificado. ¿Por qué? Porque llevamos fruto, beneficio para la humanidad en honor a Él, en honor a Él. Por eso la fundación se llama La Hermosa Bendición de Dios, porque Dios es garante, porque Dios es el que es honrado con todo lo que hagamos, porque vamos a hacerlo de manera incondicional y de manera sincera. El fruto lo llevamos por Él, para Él y solamente en Él. Entonces, también estuvimos mirando segunda de Pedro 1:8, donde decía que si estas cosas abundaban en nuestra vida, ya les voy a decir qué cosas, no, Dios no nos dejará estar ociosos ni sin fruto. El fruto es tan importante, compañeros, porque de lo que somos en nuestro ser, eso es lo que se va a manifestar. Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esas cosas? Lo veíamos en este cuadrito, donde hay un servidor voluntario allí que va escalando, que va subiendo. Yo sé que muchos han permanecido, pero han estado que no, que declinan, que no, que ya no más, estamos cansados. Eso que una horita nomás en toda la semana, que hay muchas horas a la semana. Trabajamos 40 y pico de horas a la semana y la gente está bien porque le pagan. Pero cuando es para Dios hay dificultad, el alma está incómoda, el alma no quiere más, el alma quiere desfallecer, el alma prefiere usar ese tiempo por otra cosa, porque es el alma está separada de Dios por naturaleza. Al alma hay que sujetarla, las cosas de Dios hay que determinarlas. Si no se determina, no se puede, porque Dios es un tesoro. La palabra de Dios, la Biblia, es un tesoro. ¿Y cómo se buscan los tesoros? Pues hay que dedicarles tiempo, en muchas ocasiones hay que invertirles, hay que ser disciplinados. Claro, pregúntele a alguien que ha buscado un tesoro. Como mínimo ha invertido tiempo, estrategias, ha hecho hasta lo imposible por alcanzar ese tesoro, le ha dedicado tiempo y le ha invertido dinero y ha hecho un poco de cosas. Pregunta un tesoro terrenal. Ahora el tesoro más grande en esta tierra, que es el Espíritu Santo, que es Dios y el conocimiento del Señor Jesucristo, ¿cuánto más no deberíamos de determinarnos que aunque no queremos, vamos a tener disposición total para recibir lo que Él nos quiera dar? Una enseñanza, recibimos enseñanza, nos quiere dar, o tiempo de oración, lo recibimos con gozo, vamos a participar, y al fin y al cabo es por una hora de oración le aseguro que nadie se ha muerto, y al contrario, muchos han sido beneficiados en esa hora. Quizá eso es todo lo que han hecho para Dios, es ahorita, algunos es lo único que tienen, es ahorita la semana. Entonces disfrutémosla, aprovechémosla. Y entonces vamos a mirar esta imagen donde está el servidor voluntario, que es un servidor que puede estar en una fundación, en una congregación, aún en una empresa donde se practique la palabra de Dios, donde se viva la Biblia. Entonces, ¿cómo yo puedo participar de la naturaleza divina que Dios me ha dado? Entonces yo voy a añadir a mi fe, yo voy a ser diligente, ser dispuesto, tener actitud,
tener disposición, obediencia, para que a mi fe, mi convicción, certeza de que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, de que Dios me dio salvación por medio de Jesucristo, yo a esa fe, a esa convicción, yo le voy a añadir cosas, le voy a añadir cosas a través del estudio de la palabra, como lo estamos haciendo. Entonces a mi fe le añado virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad fraternidad, amor fraternal, y terminamos en el amor, que es el propósito de Dios, es el vínculo perfecto, lo que nos permite vivir en comunidad, lo que nos permite hacer el bien a la humanidad, a enemigos y a no enemigos, a desconocidos, al que sea. El amor es el que nos permite hacerle el bien al que sea, cuando sea, como sea, ¿sí? Aún a los enemigos, si verdaderamente amamos al enemigo. Entonces, son virtudes que se empiezan a desarrollar a medida que yo estudio la palabra. No hay cosa más importante que escudriñar las escrituras en la vida de un ser humano. Eso es supremamente importante, y más si somos servidores voluntarios en una fundación. Nos vamos a encontrar con todo tipo de carácter, nos vamos a encontrar con todo tipo de personas, y tenemos que ser conscientes de eso. El trabajar con comunidad, los que atienden en consultorios, en su trabajo, no sé, en su oficina, los que trabajan con gente atendiendo, saben de qué les estoy hablando, de que no es fácil trabajar con el público, de la atención al usuario, no es fácil. Por eso se necesitan estas virtudes que Dios nos da. Nos ha dado poder, amor y dominio propio para manejar la compostura, manejar la amabilidad siempre con todo mundo. Se enojen o no se enojen, vamos a permanecer firmes en la amabilidad y en el amor fraternal, con la misma disposición de ayudar y de auxiliar. Al contrario, voy a traer también palabra de consolación, porque hay mucha gente que grita, que está desesperada precisamente porque necesita ser escuchada, porque necesita ser atendida. Su forma de llamar la atención, de pronto en el carácter difícil que tiene. Entonces, uno puede ver todo eso siempre y cuando acepte las virtudes que Dios les dio. Las virtudes que Dios nos dio, aquí están escondidas en la palabra de Dios para el que las quiera buscar, para que el que voluntariamente determine escudriñar las escrituras y le empiece a añadir a su fe en Dios, el Padre que está en el cielo, en Cristo Jesús el Salvador, y en el Espíritu Santo, nuestro ayudador y consolador. Entonces empieza a añadirle a su fe virtud de excelencia, y a esa excelencia, que es determinación e integridad, sinceridad, le vamos a añadir conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra, experiencias con Dios, en entender a Dios estudiando la palabra. No hay otra forma de que la fe avance, de que la fe sea fructífera. No hay otra forma sino escudriñando la escritura. Entonces yo a ese conocimiento yo le voy a añadir dominio propio, que sí que lo necesitamos. El hecho de ser radical, estables, que haya una estabilidad en nuestra vida, el dominio propio, Dios nos lo da. Todo eso son virtudes en el espíritu. La paciencia es algo que nunca hemos tenido. Siempre en una situación de desesperación le pedimos a Dios, dame paciencia. Eso no lo tenemos en el alma ni en el cuerpo, eso está en el espíritu, es una virtud de Cristo, en el espíritu, en la nueva naturaleza divina. Dios nos la va a dar, nos da esa virtud. Piedad, la práctica de los elementos esenciales del evangelio, como el perdonar y orar por el enemigo. Esa es una virtud del espíritu. El alma ofendida, ella no va a querer irla con la piedad ni perdonar a quien le ha afectado. Ella en el alma no puede hacer eso sola. Ella necesita un gobierno espiritual, el alma y el cuerpo, y es el espíritu. Y por eso ahí están las virtudes del espíritu, que no se sienten, sino que se tienen como posesión. Es todas estas virtudes, todo lo que es del espíritu es posesión, es la posesión de Dios en nosotros, del Espíritu Santo, que empieza a manifestar esto. Y a la piedad, fraternidad, y al amor fraternal, que es el amor entre compañeros, el amor fraternal entre amigos, entre desconocidos, en el hecho de compartir con desconocidos. Estamos practicando ese amor fraternal para llegar a la cúspide de todo, que es el amor, donde le hacemos bien al que sea, donde soportamos al que sea, donde todos para nosotros son hijos de Dios y todos para nosotros son creación de Dios. Por tanto, vamos a respetarlos, vamos a tenerlos en gran estima, vamos a hacer el bien, vamos a comenzar por los más vulnerables,
de nuestra sociedad, bueno, los ancianos, los pobres, los indigentes. Vamos a comenzar por los que más necesitan. Son esos precisamente a los cuales Dios nos ha enviado y nos va a pedir cuentas. En el día del juicio nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste por el que estaba en la cárcel? ¿Qué hiciste por el enfermo que estaba en la clínica? ¿Lo fuiste a visitar? Me visitaste a mí. ¿Le diste de comer al pobre? Sepa que el que le dio de comer a uno de estos mis pequeñitos me lo dio a mí. Ese es el juicio que vamos a tener, que el que le haga el bien a un vulnerable se lo ha hecho a Dios porque Dios habita en el prójimo. Entonces son cosas que glorifican a Dios y que ese es el fruto que nos distingue como discípulos de Cristo, que es lo mismo que servidor voluntario. Quería decirle eso, no sé si hasta ahí usted tiene alguna intervención, algún aporte, lo puede hacer, compañeros. Efesios 4:13 dice que hasta que lleguemos a la unidad de la fe, esa es la meta de ese amor que vimos en la anterior imagen, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, tengamos un mismo sentir, una misma fe, y del conocimiento del Hijo de Dios que es Jesucristo, que es el varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, que es nuestro ejemplo, nuestro estandarte, nuestro referente, nuestra meta, ser como Él, es lo que Dios quiere formar en nosotros, porque ese es el Hijo que trae complacencia a Dios. Y finalmente, Filipenses 1 del 8 en adelante dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo, amor fraternal, está hablando el apóstol Pablo, a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Mire que el amor es esencialmente de Dios y está en la virtud que se manifiesta por tener a Cristo en nuestra vida. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para la venida de Cristo. Y lo más importante, lo que estamos viendo en el tema, llenos de frutos de justicia, es decir, frutos que benefician a los demás por obedecer a Dios. Cuando obedecemos a Dios, se manifiesta el fruto de justicia. Le podemos hacer el bien a la humanidad, le podemos hacer el bien a los demás, porque en la obediencia vienen bendiciones de parte de Dios. Y como estamos llenos de amor por Cristo, podemos compartir la bendición con los demás. Eso es, frutos de justicia. Podemos y tenemos con qué, lo más importante. Cuando obedecemos a Dios, Dios nos sobreabunda para compartir con los demás las bendiciones que Dios nos ha dado, las bendiciones que vienen por causa de la obediencia, frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de nuestro Señor. Otro punto más, Santiago 3:18 dice, en fin, el fruto de justicia se siembra en paz. Se siembra con bienestar. Se siembra en la voluntad de Dios. Se siembra donde sea glorificado Dios, donde Cristo sea conocido. Ese es el fruto, el bienestar de una persona que es obediente y por su obediencia vienen las bendiciones de Dios y lo alcanzarán. Siembra en paz, siembra bienestar para los que hacen la paz, para los que hacen el bienestar. Por eso la fundación se dedica y tiene una palabra de bienestar. Busquen el bienestar de la ciudad a la cual los he enviado, porque del bienestar de esa ciudad, del bien que ustedes hagan, también vendrá bienestar para ustedes. Y es lo mismo que la paz. La paz y el bienestar, el estar bien, trae paz. Entonces están de la mano y es el significado de ahí de la palabra paz, y de la palabra bienestar significa también paz. Entonces, entendamos que el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz, para los que buscan el bienestar de los demás. Eso es clave en todo lo que estamos desarrollando como fundación. Colosenses 1:6 también dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Cuando escuchamos hablar de Cristo Jesús, porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra, así como muchos han escuchado la palabra de Dios, viene fruto a nuestra vida, capacidad de hacer el bien a todo mundo, capacidad de amar a todo mundo. Y eso crece en nuestra vida, eso avanza. Y eso nace desde el día que escuchamos, lo importante que es escuchar, ¿o yo? Desde el día que escuchamos y conocemos, empezamos a aprender, a tener experiencias,
con la gracia de Dios, con el favor inmerecido de Dios, que es su palabra, que es el Señor Jesucristo. Esa es la verdad de todo. Entonces son cosas, compañeros, que quería dejarle allí sembrada por el día de hoy, para que terminemos allí esta parte de la enseñanza, porque ya dentro de 8 días, si Dios lo permite, entraremos al tema de los dones, si Dios nos permite. Claro, Dios nos da virtudes en el ser para que seamos íntegros y para que tengamos su poder y Dios nos respalde. Pero Dios no nos manda así sin nada. Dios nos respalda con su poder y Él nos da unos dones, unas cualidades que muchos de ustedes ya han ido manifestando, ya han ido evidenciando cuando hacen el ejercicio y la función como servidor voluntario o prestan un servicio en la congregación. Esos dones, ustedes tienen que saber que el Padre nos da dones, que el Hijo nos da ministerios y que el Espíritu Santo nos concede poder para poder hacer la obra que Él nos ha encomendado, la gran comisión. Entonces, eso es lo que quiero desarrollar en lo poco que nos queda, poco más de 2 clases o 3 máximo, para que ustedes ya puedan descansar y ya podamos simplemente reunirnos para orar los que deseen hacerlo, porque ahí ya le daremos fin, aparte del estudio, en terminarlo y poderles expedir un certificado como fundación. Muchas gracias a todos por estar allí atentos, por estar allí pendientes de toda la enseñanza. Sigamos bendecidos toda esta semana, sigamos honrando a Dios con nuestra integridad, nuestra forma de vida y sigamos glorificando a Dios con nuestras vidas. Que Dios les bendiga en gran manera y le deseo la palabra a la compañera Rosamelia, que nos va a despedir en oración en este momento. Muchas gracias a todos, excelente noche y que Dios les siga bendiciendo. Mi hermana Rosa, ¿estás por allí? Adelante con su participación. Amén, que Dios los bendiga. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por estos momentos hermosos que tú nos has enseñado. Padre, tu palabra, Señor, tu palabra es vida, Señor. Te doy gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que están allí atentos, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo a cada persona, Señor, que ha dispuesto este tiempo. A las familias, Señor, te pedimos por cada una de sus familias, Señor. Tú dices en tu palabra que benditas son todas nuestras familias, que bendito es el fruto de nuestro vientre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, declaramos, Señor, que nuestras familias serán benditas en la tierra, Señor. Te damos gracias, Padre, por las bendiciones que tú nos has dado, por todo lo que hemos aprendido, Señor. Te pedimos que siempre llevemos el fruto, siempre llevemos frutos a las personas que lo necesitan. Padre, ayúdanos, Señor, que seas tú supliendo nuestra necesidad, nuestras finanzas, bendiciendo, Padre, nuestras finanzas para que podamos, Señor, dar fruto a las demás personas que lo necesitan, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Tú conoces, Señor, cada necesidad de cada persona, Señor, pero sabemos, Padre, que en ti, Señor, tenemos, Señor, ese respaldo, que tú donde quiera que vayamos, Señor, tú nos ayudarás y nos guardará. Bendice, Padre amado, acá la economía de cada persona, Señor. De la fundación te pido, precioso amado Rey, que seas tú trayendo la bendición del norte, del sur, del oriente, Padre, que seas tú colocando el querer como el hacer a cada persona, Señor, precioso Dios, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esos momentos que tú nos has regalado, Señor. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaramos nuestras familias bendecidas. Y por los empleos, Señor, por las personas que no tienen empleo, Señor, que seas tú, Padre amado, bendiciendo, Señor, nuestro entrar y nuestro salir, Padre. Guarda, Señor, a estas familias, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga grandemente a todos. En el nombre de Cristo Jesús, que Dios los guarde. Amén. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Amén, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Bendiciones en Cristo Jesús para todos. Una feliz noche. Gracias, igualmente.